Latinoamérica y mucho se ha dicho sobre Venezuela en estos últimos días. Hablamos, por supuesto, de esta posible salida, esta posible negociación, presunta negociación, siempre lo hemos dicho acá, podría salir Nicolás Maduro, y esto basándonos en las publicaciones de medios como Associated Press o The New York Times, quienes afirmaron que Nicolás Maduro estaría negociando con los Estados Unidos. Esta propuesta sería darle concesiones, mayor accesibilidad al petróleo de Venezuela, reducir las negociaciones con China, Rusia y, por supuesto, dar la oportunidad de una transición, pero ojo, transición interna, es decir, un Nicolás Maduro que salga, ¿sí?, entre 2 o 3 años, dando la oportunidad que Delcy Rodríguez también termine en el 2031. Esto, por supuesto, según los Estados Unidos, fue rechazado. Hoy, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, ha dicho que todo esto es mentira, que no se está negociando ninguna salida. Vamos a escuchar. Se va a ir noviembre y van a seguir engañando a su gente. ¿Vale? Ya dijeron que era el 24. Que vaya a comer yaca, coma de una vez. 24, dijeron que ellos que era el 24. ¿Cómo les gusta manipular a su propia gente? La tienen enferma. Los hospitales y las clínicas privadas llenas de gente con nervios. De la mentira que todos los días fabrican en laboratorios para hacerle daño a su propia gente. Porque ellos le suben las expectativas y cuando no ocurre, ¿qué es lo que pasa ahí? Desmoralizado. Desmoralizado. Por si usted se confunde, él no está hablando de ellos mismos, él está hablando de la derecha, él está hablando de los Estados Unidos, él está hablando de María Corina Machado, él está hablando de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a quien llaman el señor de la guerra. La vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, también habló al respecto. En medio de esto, esta ida y vuelta, ¿no? Porque hay efectivamente una fecha que se dio desde los Estados Unidos, 24 de noviembre, 4 días faltan para que se dé esta fecha, este deadline, y Nicolás Maduro se convierta en un objetivo militar de los Estados Unidos, un Estados Unidos que ha declarado un conflicto armado no internacional. Muchos han puesto sobre la mesa la idea de una invasión de Estados Unidos a Venezuela y, por supuesto, hacen inevitablemente la comparación a lo ocurrido en aquel momento con Panamá y Noruega y Noriega. Recuerde usted que la situación es distinta. Para aquel entonces estamos hablando de un país mucho más pequeño, con una cantidad menor de fuerza militar. Venezuela, si bien no tiene una fuerza militar entrenada, modernizada, dada la circunstancia de crisis política, económica y social de Venezuela en los últimos 13 años al menos de Nicolás Maduro, o 26 si quiere que hagamos la cuenta completa desde Hugo Rafael Chávez Frías, pues fíjese que ellos están armados, tienen equipo militar. No me malinterpreten, no estoy diciendo de ninguna manera que sea superior al de los Estados Unidos. Estados Unidos se mantiene junto a países como China, como los países con mayor capacidad militar y nuclear del mundo. Acá no estamos comparando una cosa con la otra, no hay manera. Lo que estamos diciendo es que en este caso Venezuela, sí efectivamente cuenta con un equipo militar, pero no con una fuerza militar entrenada que se pueda comparar, por ejemplo, a la fuerza militar de los Estados Unidos. Sin embargo, los números acá no dan. Cuando sucedió lo de Panamá, era una flota de unos 18.000 militares en Panamá, más unos 30.000 que mandaron desde los Estados Unidos, y además en aquel momento la causa justa se hizo de manera silenciosa. Acá hay mucho ruido por parte de los Estados Unidos, de Donald Trump, y ya sabemos, lo hemos dicho, esto va más para una presión a ver cuándo implosiona. Esta presión se ha hecho de manera secuencial, desde ofrecer los $50 millones por Nicolás Maduro, los 25 por Diosdado Cabello, los 15 por Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa
de Venezuela, pues allí comienza también la declaración al Cártel de los Soles, al grupo, al Tren de Aragua como organizaciones criminales terroristas, y posterior a esto el despliegue que usted ha visto en Mar Caribe, que sí, efectivamente es importante entender el mensaje que Estados Unidos quiere dar. Primero decirle, esto podemos hacer, no quiere decir que lo vayamos a hacer, probablemente, y basándonos en lo hecho hasta el momento, en las órdenes que ha dado Donald Trump, la situación parece ser más bien o de una presión hasta que implosione o de acciones de precisión, ¿sí?, que tengan que ver más con la CIA. Nos hace pensar un poco más bien en el movimiento de lo ocurrido, por ejemplo, con quienes se encontraban en la Embajada de Argentina, quienes no se les quería dar en aquel momento el salvoconducto, y estos a través de la operación Guacamaya fueron recuperados y sacados del país a escondidas. Presencia, por supuesto, también de la CIA. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, Nicolás Maduro con su ida y vuelta, con su Just Peace Not War, pero por otro lado no nos interesa lo que el Congreso de los Estados Unidos diga, y hoy, por ejemplo, llegar y decir que va a celebrar su cumpleaños, que ya de eso vamos a hablar en instantes, pues deja un mensaje entre líneas, cuando ha dado, por ejemplo, textuales como no tenemos 1.000, sino 5.000 misiles antiaéreos, ¿sí? Estos ISA directamente el equipo que se ha dado desde Rusia en su momento. Bien, eso está, no para contrarrestar una guerra en un supuesto escenario con Estados Unidos, sino para hacerle, por supuesto, el camino difícil, si ese fuese el camino que decide tomar Norteamérica. Vamos a escuchar, como le dije en un inicio, a la vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y lo que decía a esto. El pueblo venezolano no está rendido. Bueno, pero que lo sepan, ni estamos rendidos ni nos vamos a rendir. Digan lo que ustedes quieran, no nos vamos a rendir. Porque cuando aquí nos alistamos en la milicia, nos preparamos, nos formamos, bueno, allí fuimos, ¿o no fueron? Yo los vi a ustedes, caras pintadas y, bueno, ya en posición de defendernos, ¿verdad? No somos un pueblo de guerra, somos un pueblo de paz, que sabemos cómo defendernos. Esa es la diferencia entre los imperialistas y los bolivarianos. Cuando Bolívar cruzó fronteras con el Ejército Unido Libertador, fue para liberar, jamás para someter, para saquear, para robar, jamás. Fue la grandeza de Bolívar, que es hoy uno de los universales más universales. No hay en el mundo, no ha nacido nadie como nuestro padre libertador Simón Bolívar. Bueno, efectivamente, ella dice se han estado alistando y lo hemos visto con estas milicias bolivarianas, estas milicias chavistas, que por cierto también generaron bastantes críticas desde los mismos Estados Unidos. El mismo Donald Trump dijo, hay que temer cuando se vieron a algunas femeninas, especialmente mal utilizando las armas, corriendo lentamente, es decir, no representando ninguna amenaza militar, sino más bien en este caso, y lo digo con lamento, como venezolano, una burla para afuera. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello en este momento, quien también ha dicho que está esta idea, este interés de retomar el diálogo. Dice que desde los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Brother, llevo siglos diciéndote que el catil de Trump sabe perfectamente que dentro de su propio... No vayan a hablar nada de esto. Que dentro de su propio equipo pululan personajes tan sombríos que parecen criados en un sótano húmedo. Diosdado, esa fauna no espera errores, los desea y los saborea por adelantado. Sueñan con que el catire tropiece de nuevo en su política exterior hacia Venezuela, para luego ellos aparecer inflados de ego a darle recomendaciones a Trump de cómo salvar la partida, cuando en realidad lo único que ellos desean es verlo fracasar. Esa es la verdadera razón por la cual el catire decidió pausar la agenda del clan Rubio Hexe y reabrir la posibilidad de diálogo con Venezuela, es decir, con nuestro presidente Nicolás Maduro. Podrás imaginar que este giro le cayó como una bomba nuclear a la mafia de los Crazy Cuban, al Asayo y a los vendedores de humo, a los vendedores de humo y a los que sueñan con ver llover bombas sobre Venezuela. Bueno, fíjese que efectivamente hay un interés por retomar el diálogo. ¿Bajo cuáles condiciones? Esto todavía no queda muy claro. Nicolás Maduro en varias oportunidades fue quien dijo, ¿quieren dialogar?
acá estaremos y yo quiero hacerlo face to face, cara a cara. La situación es complicada, tomando en cuenta que Estados Unidos ve a Nicolás Maduro como el líder del cártel de los soles, no lo trata como un presidente legítimo y sino más bien como alguien que huye de la justicia estadounidense. Es decir, no podemos hablar en este momento de un posible escenario como una cumbre entre mandatarios para acuerdos bilaterales. Este no es el escenario. Vamos a ver si se dan esas conversaciones de las que se habla de parte y parte. A Donald Trump le preguntaron desde el Air Force One si quería conversar con Nicolás Maduro y este dijo, nosotros hablamos con todos. ¿Sí? Nosotros acá hablamos con todos. Vamos a ver qué es lo que tienen para decir, cuáles son esas condiciones. Vamos en este momento también a meternos con Colombia, que ha sido el único aliado que queda de este lado, sí, del hemisferio, de la región, como aliado de Nicolás Maduro. Y desde Cancillería se desmiente que Colombia pues respalde un plan de salida de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo, vamos a leerlo. De hecho, es un comunicado, lo tengo en pantalla, el comunicado de prensa de Cancillería colombiana que reza lo siguiente. Dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio Mapi en la entrevista. El gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela. Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicadas en medios de comunicación. ¿Sí? Tenemos ahí, por supuesto, la aclaratoria, ¿sí? Donde afirma que la Cancillería no dijo, no confirmó que efectivamente Colombia esté respaldando este plan para la salida de Nicolás Maduro. Maduro, por su parte, vuelve a estar en el centro, sí, de la noticia y dice ahora que tengan serenidad absoluta en medio de la escalada, algo que es distinto, ¿no?, a lo que había dicho en días anteriores cuando dijo, si Donald Trump diera la orden de buscarme a mí, entonces nosotros vamos a pedirle a la clase obrera que sea quienes detengan, hagan una huelga hasta que me entreguen. Vamos a escuchar ahora el mensaje opuesto. Intentan vilipendiar nuestra patria, amenazarla. Serenidad absoluta. Que los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo. Bien, por supuesto dice lo que la patria continuará generando y la gente se pregunta, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué se genera en una Venezuela que lamentablemente atraviesa niveles de hiperinflación, niveles de una situación caótica, paupérrima para los trabajadores, con sueldos muy bajos y un costo de vida muy alto, con una calidad, por supuesto, discutible? Vamos por el último mensaje, sí, ya yo lo había mencionado al principio, tiene que ver con el cumpleaños de Nicolás Maduro y dijo que lo va a celebrar a lo grande y que van a llenar el estadio. Sea usted quien lo escuche. El próximo domingo cumplo año. Están invitados el domingo al Monumental, al gran concierto que vamos a dar. Lo vamos a llenar mucho más que estos que estuvieron el sábado. ¿Cómo se llaman? Vamos a meter más gente que Love School, que Karol G, y vamos a gozar más que ellos. Pero antes de ir al Monumental, el 23 de noviembre, todos los vecinos, todas las vecinas, toda la juventud a votar en los centros electorales de los circuitos comunales por los proyectos de la comunidad.
Bien, hay dos fechas importantes acá, 24 de noviembre. Las razones, bueno, este celebraría su cumpleaños, pero también está la advertencia barra amenaza de los Estados Unidos de que allí se convertiría en un objetivo militar norteamericano. ¿Será una acción militar de precisión? ¿Será más presión con todo este despliegue militar que se hace en el mar? Son interrogantes que vamos a ir respondiendo en el pasar de los días. Veremos cómo termina la situación de Nicolás Maduro, Estados Unidos y por supuesto Venezuela.